Diputada Priscila, si toma la presidencia por un minuto para mi participación en general. Gracias, con permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Compañeros, pues quise hacer uso de la tribuna a nombre de mi compañero Armando Juárez y de al que hace uso de la voz para expresar mi solidaridad con nuestros hermanos centroamericanos y sudamericanos, igual que la comunidad que nosotros dos representamos. Solo busca mejorar las condiciones precarias de vida que tienen en sus comunidades de origen y que este pasado lunes 28 sufrieron esta tragedia en la en Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 personas en un centro de detención donde se encontraban de manera ilegal. Hace 2 semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los periodos de 15 y 60 días hábiles que determina la Ley de Migración para tener a estas personas retenidas es inconstitucional. La primera sala otorgó un amparo y estableció por mayoría de votos que dichos plazos convienen la temporalidad máxima establecida por el artículo 21 de la Constitución Federal. Contravienen, que es un máximo de 36 horas para legitimar la privación de la libertad de una persona por razones de naturaleza administrativa. En la medida que los migrantes se encuentran desprovistos de libertad personal por una temporalidad superior a 36 horas, se obstaculiza también el ejercicio de sus derechos humanos a una tutela jurisdiccional efectiva. El alojamiento de migrantes en estaciones migratorias en ningún supuesto podrá exceder de un periodo de estas 36 horas, luego del cual las personas que se encuentran sujetas a un proceso migratorio habrán de continuarlo en libertad. Después de transcurridas las 36 horas del alojamiento, el Instituto Nacional de Migración otorgará a las personas migrantes la condición de estancia de visitantes con permiso para recibir una remuneración, o sea que pueden trabajar en el país mientras subsista el supuesto por el que se les otorga dicha condición. Y las tragedias no son nuevas, compañeros, suceden todos los días. Desafortunadamente la dimensión en que suceden, porque suceden 5 aquí, 10 acá y 20 allá, no son mediáticamente conocidas. Pero recordemos nada más el año pasado, el 27 de junio del 2022, cuando por segunda vez en las mismas inmediaciones de la ciudad de San Antonio, Texas, murieron asfixiados 53 migrantes y hubo alrededor de 16 heridos, dentro de los cuales se encontraban, por supuesto, algunos zacatecanos, un par de personas originarias de nuestras comunidades. En esta gubernamentalidad necropolítica, en los países de Mesoamérica, caracterizada por las fronteras extraterritoriales, por la externalización y securitización, ha provocado hechos atroces. Y aquí algunos ejemplos terribles, este que mencionaba yo del 2022, pero también en el 2010, no sé si lo recuerdan, en la comunidad de San Fernando, Tamaulipas, el crimen organizado asesinó a 72 migrantes en una bodega. En el 2012, en Cadereyta, Nuevo León, 49 migrantes fueron desmembrados, cortados en pedacitos también en un lugar donde estaban recluidos por el crimen organizado. En el 2017, como decía, también en San Antonio murieron 9 migrantes y 39 resultaron heridos, dentro de los cuales algunos jamás pudieron recuperar ni siquiera la mitad de su salud. En ese mismo año, el año pasado también, más o menos por el verano del 2022, en Tuxtla, en esta ruta de Tuxtla, Chapa de Corzo, un camión con un remolque llevaba 160 migrantes y sufrió un accidente, fallecieron 60. De estos hay muchos, innumerables. Otros datos que son igualmente desgarradores que les puedo mencionar es que México es el país más violento del mundo para los migrantes. Se registran alrededor de 20,000 secuestros de migrantes por año. De 2010, por ejemplo, a 2017,
Entre 72,000 y 120,000 desaparecidos existen en nuestro país, personas que estaban transitando por aquí. Obviamente, la mayoría no están en un registro oficial. Estos son datos de las organizaciones de la sociedad civil porque no se generan muchos datos estadísticos. Se estima que hay alrededor de 24,000 cadáveres en nuestro país en tumbas anónimas en cementerios municipales que no han podido ser identificados y alrededor de 40,000 cuerpos en las morgues públicas que tampoco han podido ser identificados. La verdad es que es lamentable lo que sucede en una crisis de ingobernabilidad migratoria que existe en nuestro país. Ciertamente ha habido algunas modificaciones que han creado confusión, lo vimos en la publicación de los datos en este lunes pasado, porque por decreto ahora la migración o las ciertas políticas públicas en materia de migración en nuestro país ha pasado de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando antes dependía única y exclusivamente del Instituto Nacional de Migración, que es dependiente, un órgano descentralizado dependiente de la Secretaría de Gobernación. Ahora en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores por decreto, obviamente hay hasta una falta de comunicación entre las dos partes, entre las dos instituciones. La militarización de nuestro país en el sur para la contención de la migración es terrible. Ha aumentado de manera exponencial el número de, incluso la Marina, la Fuerza Aérea, la Marina, el Ejército, todas las fuerzas castrenses que no tienen la capacidad para atender el tema de la migración, toda vez que es un tema administrativo. La falta de recursos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que está sobrepasada para atender las solicitudes de refugio, particularmente en las ciudades del sur de México, es terrible. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados está poniendo recursos también. Los presupuestos a partir del 2014 fueron reducidos en la Comar y en el Instituto Nacional de Migración. Ciertamente en el año pasado y este año han tenido otra vez presupuestos más acordes a las necesidades, sobre todo pero no son suficientes. Tenemos que buscar la manera de modificar las reglas, las leyes que atienden a la migración en nuestro país, porque pareciera que están fuera de control. Es cuanto, compañeros. Gracias, diputada. Para hechos, diputada presidenta. Para hechos, Correa Valdés.